Muy buenas tardes a todos y todas y en primer lugar pues queremos comenzar dando las gracias a los organizadores de este coloquio en estudios migratorios por la oportunidad que nos han dado de participar a través de este vídeo, ya que con el cambio de fecha por el sismo pues no nos encontramos en México y aunque nos hubiera gustado estar ahí, poder asistir a las presentaciones del resto de compañeros y compañeras pues finalmente no ha sido posible. Y voy a pasar a presentar la ponencia que hemos realizado la profesora Antonia Olmos y yo del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada, investigadora del Instituto de Migraciones. Y esta ponencia que hemos titulado Violencia simbólica en los procesos de investigación con personas migrantes, pues hemos recogido una serie de reflexiones que han ido surgiendo en la práctica investigadora que ya veníamos realizando en el ámbito de los estudios migratorios y que decidimos plasmar a raíz de una experiencia que tuvo lugar en una investigación que realizábamos junto con mujeres migrantes empleadas de hogar y que formaban parte de una asociación. Y el hecho fue el siguiente. Durante 8 meses pues, se realizó un proceso de participación observante en una asociación de mujeres por el empleo de hogar y los cuidados, en el que se mantuvo un doble rol explícito. Como personas que formábamos parte de esa asociación y como investigadoras que trabajábamos a la vez y en ese momento el tema de las representaciones sociales de pobreza. Y en este tiempo, pues la asociación se inició un proceso participativo de toma de decisiones y de reconfiguración de la asociación y dada la riqueza de este proceso, pues se valoró la posibilidad de contarlo en una ponencia que finalmente pues, iba a ser enviada a un congreso científico. Y por resumir brevemente el contenido de esta ponencia, diré que en ella pues, se trató de recoger los aprendizajes y los procesos de empoderamiento que estas mujeres estaban llevando a cabo desde la asociación, centrándonos en la idea de agencia, en el concepto de empoderamiento, en la categoría de ciudadanía y en la participación, en este caso política. Y esta ponencia pues, se tituló Lucha y aprendizaje de espacios subalternos en el contexto asociativo, procesos de empoderamiento y participación de mujeres migrantes empleadas de hogar. Y el marco teórico elegido para esta ponencia pues, fue la de la sociología de la ausencia y de la emergencia, junto con la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. Y durante el proceso de investigación, en el que también se realizaron pues, distintas entrevistas a personas que estaban en la asociación y en el equipo directivo, pues se iba informando puntualmente de los pasos que se iban dando. Pues primero se consultó la posibilidad de narrar la experiencia en un congreso y se recibió el visto bueno. Después se informó del envío del resumen y de que nos encontrábamos a la espera de su aceptación. Ya el paso siguiente pues, fue señalar que habían aceptado el resumen y que en poco tiempo pues, empezaría con el proceso de escritura. Pero lo que ocurrió fue que cuando el texto estuvo terminado y se envió a las mujeres que formaban la junta directiva, pues la respuesta inmediata que obtuvimos fue decir que no se sentían identificadas con el contenido del texto y que no daban el permiso para poder enviarlo. Y en este punto, pues trató de establecer un diálogo con las personas que decían que no se sentían identificadas, pues para tratar de ver lo que estaba fallando, pero por la imposibilidad de encontrar un día en el que quedar por cuestiones laborales y también por los plazos establecidos pues, para el Congreso, pues fue imposible quedar. Y ante esta tesitura, ya se tenía acabado el texto y no se podía establecer ese diálogo, pues se consultó a investigadores más experimentados sobre cómo proceder en estos casos y a un comité de ética también. Y las respuestas que obtuvimos fueron en la línea de seguir adelante con la ponencia, ya que el contenido de la experiencia que estábamos narrando podía ser de utilidad para otras asociaciones de personas migrantes y para otros investigadores, y también se hizo referencia a que en el texto no había información sensible que pudiera dañar la imagen de la asociación, por lo que se sugirió fue que el texto se anonimizase de forma que no se pudieran identificar a las personas o a la asociación, así que se quitaron las referencias a los lugares y los fragmentos de entrevista que se habían incluido y finalmente pues el texto se envió. Y este proceso, que lo he contado rápido, fue bastante doloroso, ya que en ningún momento pues, hubo la intención de llegar a estos límites y de pasar por encima de los intereses de las personas junto con las cuales se estaba investigando. Pero bueno, después este proceso concluyó con como he dicho, concluyó con la modificación de algunas partes del texto y su posterior envío. Y ya pues solo quedaba lugar para una reflexión densa y profunda de lo que había pasado, de las decisiones que se habían tomado y de cómo finalmente pues, se había procedido. Así que de forma breve podemos señalar que el objetivo de nuestra presentación hoy es la de poner de manifiesto una serie de violencias que se generaron durante el proceso de investigación y que son recurrentes en el ámbito de la investigación con personas migrantes.
por lo que a través de este estudio de caso pues señalaremos una serie de prácticas que se han normalizado en la investigación y sobre las cuales pues cabe reflexionar incluso desde el punto de vista ético. Y todo esto pues lo hacemos como legado de transparencia y compromiso que como investigadoras pues queremos mantener con la comunidad científica, en la que es poco frecuente encontrar experiencias en las que se narren dificultades que se producen en el transcurso de las investigaciones. Y a continuación pues vamos a presentar estas reflexiones que hicimos tras esto que ocurrió y que la hemos organizado en dos apartados. En uno vamos a tratar de ver qué implica investigar sobre y no investigar con o investigar junto con, y también vamos a ver cómo se usan determinadas categorías. Y en el siguiente apartado pues vamos a tratar una serie de cuestiones epistemológicas que los estudios sobre migraciones pues redundan en una suerte de violencia simbólica debido a las relaciones asimétricas que se establecen en los procesos de investigación. Bueno, con respecto a la cuestión de investigar sobre, pues debemos señalar que mucha investigación que se realiza en el área de las migraciones continúa siendo investigar sobre personas migrantes y no con personas migrantes. Y este hecho pues tiene como posible base varios argumentos. El primero de ellos es que debido a la intersección de clase, sexo, raza, género, sexualidad, etnia, pues se otorga a ciertos individuos una posición de inferioridad en las relaciones raciales y se les coloca bajo la línea del no ser fanoniana como sujetos etnificados o sujetos racializados. El segundo argumento que queremos aportar es que a través de discursos diferencialistas y lógicas de inferiorización, además de una esencialización de las diferencias culturales, a las personas migrantes pues, se le atribuye una exterioridad categórica que las considera el sumum de la diferencia cultural o el sumum de la otredad y que la aparta incluso de su condición de persona. Y por último, pues podemos señalar que la significación social histórica del término migrante como diferente o extraño y de la migración como una opción miserabilista, pues convierte a determinados sujetos en el objeto de estudio predilecto de determinados científicos sociales. Y en nuestro caso concreto, el trabajo de campo que se realizó en la asociación, pues podemos señalar que inicialmente la investigación se planteó como investigar con. Sin embargo, en el proceso de escritura del texto, pues todo cambió y se convirtió en un investigar sobre, pues debido principalmente a la falta de vigilancia epistemológica en el proceso que se estaba realizando y que convirtió de facto a estas mujeres en un objeto sobre el que teorizar. Con respecto al tema de las categorías, debemos señalar que entre los investigadores en el área de las migraciones existe la creencia poco cuestionada de que las categorías analíticas mediante las cuales se aprende la realidad pues son de carácter neutro y anteriores a la propia diversidad de la cual se pretende dejar constancia. Y se tiende a pensar que las categorías pues, son puntos invariables de referencia que permiten explorar las particularidades de cada grupo humano, dándoles cabida en una red conceptual común y que se considera universalmente válida, como señala Rita Segato. Pero el uso de determinadas categorías no es solo una cuestión semántica o terminológica, sino que tiene consecuencias en tanto que estas categorías son creadoras de realidad. Y las categorías son producidas generalmente desde contextos concretos para poder explicar la realidad de acuerdo con unos determinados intereses. Y en el caso de nuestra ponencia, una categoría que se repetía, que era la de mujeres migrantes empleadas de hogar, no contenía o no recogía el mismo matiz político reivindicativo con el que estas mujeres se autodenominaban y parecía, o daba la sensación de que se reducía a nombrar a un grupo que bajo estos términos podía ser fácilmente percibido como un colectivo que es socialmente desconsiderado. Y no menos grave que esta cuestión fue el hecho de haber equiparado la categoría analítica de mujeres migrantes empleadas de hogar a un grupo internamente homogéneo, externamente definido y con unos objetivos compartidos en el marco de la asociación a la que pertenecen estas mujeres. Y en este ejemplo pues vemos la tendencia y el error al considerar que los migrantes son un grupo con características homogéneas y que se hagan otro tipo de comprobaciones o consideraciones. Y los intentos de grupismo, como señala Brubaker, con consecuencias uniformadoras, pues son un síntoma de prácticas de campo superficiales que pretenden dar cuenta irrefutable de la realidad social sin que se cuestione la existencia de vínculos reales o las características comunes entre distintos sujetos, que
bueno, los agrupamos por el hecho de poseer una nacionalidad común, una nacionalidad extranjera. Sobre las exclusiones epistemológicas vamos a hacer referencia al racismo epistémico, que es muy frecuente en los estudios de migraciones y en los que por sistemática las voces de ciertos sujetos han sido consideradas de segundo orden o directamente pues, han sido silenciadas. Y en el proceso de investigación que estábamos llevando a cabo, a pesar de haber establecido una dinámica horizontales para la comunicación y para la toma de decisiones, por ejemplo, con respecto a si se elaboraba o no la ponencia, el proceso de análisis y escritura de este texto pues no fue dialogado o al menos fue explicado. Y de entre los posibles elementos de análisis escogimos el tema del empoderamiento, de la participación y de la agencia como objetos de problematización científica, pero este modo de proceder pues vimos que era claramente impositivo y de forma que también la problematización intelectual que estábamos llevando a cabo negaba la posibilidad de incluir otra epistemología y otros intereses. Y en el caso de la población migrante, estas cuestiones, estos intereses académicos se construyen fuera de su espacio de control y son los investigadores quienes con sus prácticas conectan a determinados grupos de la población migrante con realidades problematizadas intelectualmente que incluso no guardan conexión con lo que un problema social podría ser. Y cuando estas mujeres señalaron que no se sentían identificadas con el texto y se procedió a anonimizar el texto quitando la referencia a sujetos y lugares, pues se originó una deshumanización del relato y con ello la negación de la existencia de otro sujeto y de otra epistemología. Y en este acto, pues ya no solo existía un problema de racismo epistémico, sino un epistemicidio que dio lugar a un texto sin sujeto al prescindir de los nombres y de las voces que en este caso pues, habían sido la condición de posibilidad de la experiencia que se estaba narrando. Y en el caso de la investigación en el ámbito de las migraciones, estas omisiones son en parte pues, fruto del legado de los procesos de etnificación a los que los sujetos migrantes han sido sometidos y que han reproducido la imagen de un sujeto que aún está en minoría de edad y por quien debía hablarse y del cual no se esperaba que tuviera la capacidad de raciocinio propio. Por otro lado, pues el hecho de haber ofrecido o ya entregado a estas mujeres un texto cerrado, unitario, racional, reemplazaba las voces de estas mujeres que en todo momento fueron contingentes y enfrentadas y las subalternizaba y las deslegitimaba de su propia experiencia, o sea, las excluíamos de su propia experiencia. Y entonces estas mujeres pues claramente no aceptaron un texto que sustituía el significado por el mismo acto de significar, que era en definitiva hablar por ella o hablar de ella cuando estas mujeres pues, estaban absolutamente capacitadas para hablar por ellas mismas. Y como señala Chakrabarty, pues haciendo referencia a la disciplina histórica, las exclusiones son, en último término, epistemológicas. Y esta, sin duda, pues, fue una cuestión ética esencial dentro del proceso de investigación que se estaba llevando a cabo. Y ya como reflexiones finales de este estudio, pues queremos presentar una serie de puntos. Y en primer lugar, queríamos señalar pues, las posibilidades que los investigadores poseen para emplear las investigaciones de acuerdo con sus propios intereses y hacer prevalecer sus propios intereses. También vemos que es un hecho en la actualidad que en la gran mayoría de los casos ni se consultan ni se muestran los resultados de investigación a las personas que hemos trabajado, con las que hemos trabajado. Y los textos sin sujeto y sin sujeto y sin un reconocimiento explícito de aquellas personas que lo han generado, pues son la norma y no la excepción. Vemos que generalmente se entiende que son los investigadores quienes producen conocimiento, mientras que las personas participantes son tratadas como meros proveedores de datos. Y no parece llamar la atención esos textos sin sujeto. Y esto, en algunos casos, pues, implica que haya una apropiación intencionada o desintencionada del conocimiento que se ha producido en la investigación por parte de los investigadores. Y en el ámbito de la investigación en migraciones es necesaria la revisión rigurosa de los presupuestos ontológicos y epistemológicos de los cuales se parten, así como también de los posteriores desarrollos metodológicos. Igualmente entendemos que deberían examinarse aquellas categorías analíticas y conceptuales mediante las cuales se trata de aprender la realidad y de representar a quienes la conforman, debido a que muchas categorías pues, que son empleadas en el ámbito de la migración y en concreto para describir a los sujetos migrantes pues son erróneas o injustificadamente usadas.
Y finalmente, pues queremos señalar que una mayor vigilancia epistemológica hubiera evitado, por un lado, la constante instrumentalización de los sujetos inmigrantes, en este caso de las mujeres con las que trabajamos como proveedoras de datos útiles para, en nuestro caso, la investigación y la realización de la ponencia, y por otro, pues que al final la producción de conocimiento pues se realizase desde alteridades invisibilizadas, silenciadas o directamente suprimidas, como fue en el caso de la investigación que realizamos. Bueno, pues hasta aquí lo que queríamos exponer y esperamos poder conectarnos al final del panel por si hubiera alguna pregunta y muchísimas gracias por su atención y por la posibilidad que nos han dado de participar en el coloquio. Un saludo desde Granada.